Listo. Habíamos visto el conflicto en Corea en la clase anterior y decíamos que el conflicto en Corea, como otros conflictos que se vivieron en la segunda mitad del siglo XX, estaban relacionados con una gran tensión internacional que era esa famosa Guerra Fría. Esa Guerra Fría que dividía al mundo en dos, una parte del mundo liderada por Estados Unidos y otra parte del mundo liderada por la Unión Soviética. Después de que finaliza la Segunda Guerra Mundial, estos dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, comienzan a disputarse los diferentes territorios que, que antes de la Segunda Guerra Mundial estaban en poder, o de las potencias que perdieron, como en el caso de Corea, que estaba en poder de Japón, o simplemente por evitar que un modelo económico se impusiera en un territorio. Entonces, en ese marco de ideas, pues se da la guerra de Corea en 1950 y 1953. Ya le habíamos explicado la clase anterior. Decíamos que pues finalmente se había saldado la guerra con una repartición del territorio, por así decirlo, en como un acuerdo, donde el norte se convirtió en la República de Corea del Norte con un sistema político socialista, y el sur, la República de Corea del Sur, con un sistema económico capitalista. Pero así como se dio en Corea, también esa guerra se dio en otras partes del mundo, o esa tensión internacional. Una de esas tensiones internacionales o de esas guerras se dio en Vietnam. ¿Dónde queda ubicado Vietnam? Alguien que me diga en el chat en qué continente queda ubicado Vietnam. Asia, muy bien, David. De, digamos, así como Corea del Norte, Vietnam queda ubicado en Asia. Acá voy a mostrarles en el mapa exactamente dónde queda ubicado Vietnam. Es este, digamos, país en color verde que se da acá, pues no sé si lo alcancen a ver, entre el Golfo de Bengala y el Océano Pacífico. En esta península que hay acá, en la parte derecha, encontramos a Vietnam. Este conflicto, al igual que la guerra de Corea, pues es una disputa que tiene tintes internacionales porque es la imposición o del modelo económico capitalista o la imposición del modelo económico socialista. Entonces, detrás del conflicto están dos potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética, al igual que en Corea. Acá voy a mostrarles pues algunas imágenes de lo que significó esa guerra de Vietnam, o algunos elementos que caracterizaban esa guerra de Vietnam. Se dice que la guerra de Vietnam fue la primera guerra televisada en vivo, o sea que las personas en Estados Unidos prácticamente podían seguir en vivo lo que estaba pasando en Vietnam en esa época. No pasaba con guerras anteriores, no pasó, digamos, con la Segunda Guerra Mundial, donde hay material audiovisual, pero, digamos, un seguimiento tan cercano como lo que pasó en la Guerra de Vietnam no lo había, y mucho menos en la Primera Guerra Mundial. La ventaja, bueno, a nivel tecnológico era que cuando se dio la Guerra de Vietnam, pues ya estaba todo el tema de los medios de comunicación y de todo el tema, pues, de la televisión principalmente. Acá vemos una imagen, pues, que muestra en la parte izquierda lo que serían los militares estadounidenses, y en la parte derecha lo que serían los militares o grupos armados de Vietnam del Norte, que son los que contra los que se enfrentó Estados Unidos, eh, enfrentándose. Acá vemos una publicidad del mismo, digamos, de ese Vietnam del Norte, de carácter socialista y comunista. Si se dan cuenta, nos muestra pues como la imagen del obrero, de las mujeres, del militar, y el símbolo siempre del socialismo como uno de sus principios. ¿Qué se disputaba en Vietnam? Se disputaba por el lado, pues el territorio de Vietnam, pero al igual que en Corea, en el norte estaban los, digamos, estaba liderada toda la alianza entre la Unión Soviética y China con el fin de imponer el modelo socialista. Mientras que en el sur, pues estaba toda la avanzada de Estados Unidos, evitando el avance de ese modelo socialista y queriendo pues imponer el modelo económico capitalista. Acá vemos otra publicidad. Esta primera publicidad se genera, pues digamos, desde el corazón de Vietnam del Norte, y esta es la publicidad que se genera en Vietnam del Sur. Perdón, el soldado norteamericano con su bandera al fondo y pues el rostro pues de un ciudadano pues aguerrido.
Ustedes pueden ver, digamos, en Los Simpson y en otras dibujos animados, hablan muchísimo de la guerra de Vietnam o de los veteranos de la guerra de Vietnam, porque Estados Unidos movilizó muchísimos militares para disputar esta guerra y que es quizás la única guerra, como les voy a mencionar más adelante, en la que Estados Unidos ha salido derrotado. A raíz de la guerra de Vietnam se han hecho diferentes películas, lo que les iba a mostrar que no les pude, digamos, proyectar el video, pues primero era una canción y también les iba a mostrar un avance de esta película que se llama La Chaqueta Metálica, si la pueden ver es muy buena, trata de unos militares que van a la guerra de Vietnam y pues digamos todo lo que tienen que vivir y digamos desde el entrenamiento que es bastante fuerte hasta el final cuando eh, pues aunque la película se muestran como victoriosos, lastimosamente pues no fue Estados Unidos el que salió victorioso. Así como la chaqueta metálica, que es una de las más conocidas, pues hay otras películas como Cuando éramos soldados, Apocalipsis Now, Platón, La colina de la hamburguesa. La colina de la hamburguesa es una de las batallas que se libró en esta guerra de Vietnam. Eh, Así se le llamó a esa batalla, la batalla de la colina de la hamburguesa, y pues después se hace una película sobre esta batalla y esta también, esta película de acá. Entonces recomendadas para que los que la quieran, los que las quieran ver. Yo solamente he visto la de la chaqueta metálica y es muy buena, se la recomiendo. ¿Entre qué periodo y qué periodo se disputa la guerra de Vietnam? La guerra de Vietnam se disputa entre 1955 y 1975. Si se dan cuenta, fueron cerca de 20 años de disputa, principalmente entre digamos, los grupos armados del norte, que ya les voy a decir cómo se llamaban, y los militares estadounidenses. Esta es una de las imágenes que más simbolismo tiene o que más se aparecen, digamos, en el buscador de Google cuando ustedes escriben guerra de Vietnam. Y es una imagen que deja muchísimo que pensar y muchísimo que decir, porque son unos niños que son la población civil corriendo o huyendo de atrás de un territorio en conflicto, en guerra, y con el ejército estadounidense prácticamente persiguiéndolos o detrás de ellos. Esa fue la constante de casi toda la guerra. Como todas las guerras, los que más llevan del bulto siempre es la población civil. Acá se habla muchísimo de militares y de países victoriosos, países que ganaron o que perdieron, pero detrás de eso hay muchísima población civil que termina siendo víctima. ¿Listo? Entonces, como les decía, Vietnam, ubicada en el sur de Asia, es un país que, digamos, se caracteriza muchísimo por su vasta frontera marítima, si se puede decir así, con el Océano Pacífico, y por ser, pues, digamos, estar en la parte sur de Asia. ¿Cuáles son los antecedentes de esa guerra de Vietnam? El principal antecedente es la famosa guerra en Indochina, que era la guerra de Indochina. Era una guerra que se disputó en toda esta península del sur de Asia, lo que tiene que ver como con Laos, con la misma Camboya, con Vietnam. ¿Qué pasaba con este territorio antes, digamos, de esta famosa guerra de Indochina? Este territorio había sido o había estado en disputa por las potencias internacionales, principalmente por Francia. Era un territorio que estaba conformado o estaba bajo el dominio francés, y ese dominio francés venía desde el siglo XIX. Recordemos que en el siglo XIX Francia y muchísimos países de Europa salen hacia África y hacia Asia a buscar materias primas. Entonces invaden, digamos, en el caso de Francia, invaden países como Argelia, en el caso de Italia invaden países como Libia, lo que tiene que ver, digamos, como en el norte de África, y hacia el lado de Asia, pues se ocupan de esta región del sur de Asia. ¿Qué pasa a mediados del siglo XX? Todos estos países que en su momento estaban bajo el control de esas grandes potencias, comienzan a querer independizarse o a querer liberarse de esas grandes potencias. Pasaba en Argelia, que se da la famosa guerra de Argel, donde quieren pues los argelinos liberarse de Francia. Lo mismo pasó en Libia, y pues no fue, digamos, algo indiferente lo que pasó en Indochina o en esta península, y es esa guerra que tienen contra los franceses, principalmente nacionalistas vietnamitas, que quieren liberarse de la gran potencia Francia. Esta guerra se disputa acá entre 1946 y 1954. Es como el principal antecedente. ¿Qué viene después, adicional a esta guerra?
pues viene la Guerra Fría, la disputa entre norte y sur, después de que se da la guerra de Indochina, pues se comienza otra vez este territorio en disputa que ustedes ven acá nuevamente, queda como a la deriva y entonces entran ya las dos grandes potencias que en su momento se disputaban el mundo. Por un lado la Unión Soviética, acá vemos la bandera, que se ocupa del norte y pues digamos varios grupos allí muy afines a la Unión Soviética, y en el sur, pues del sur se ocupa Estados Unidos. Digamos, ¿qué ventaja tenía el norte? Primero, pues el respaldo de la Unión Soviética, pero sobre todo también el respaldo de China. Para la época, pues ya se había dado la famosa Revolución Popular China, y China ya también era bastante fuerte militarmente, y pues entró también a apoyar muchísimo a los grupos armados de Vietnam del Norte. Golpe, digamos, quizás el detonante de esa guerra se da, o bueno, uno de los elementos, ¿no? Porque no es el detonante que ya se da en el transcurso de la guerra, uno de los elementos que marca como tal el ingreso de Estados Unidos es el golpe de Estado en Vietnam. Estos grupos nacionalistas que ocupaban Vietnam del Norte le dan un golpe de Estado al presidente que estaba en su momento, un presidente afín a Estados Unidos, y a raíz de ese golpe de Estado es que este golpe de Estado que se da en Vietnam del Sur, es que termina entrando Estados Unidos a disputarse este territorio. Entonces acá vemos pues una imagen un poco fuerte de cómo termina pues el primer mandatario de esa época de Vietnam y la intervención de Estados Unidos. ¿Contra qué se enfrenta Estados Unidos? Contra ese gran grupo armado que se creó en Vietnam del Norte con un pensamiento socialista, comunista, y al cual se le llamó el Vietcong. Quizás el Vietcong, esa palabra es una de las que más, digamos, retumbó en los oídos de los militares estadounidenses porque finalmente fueron los que se impusieron en la guerra. El Vietcong eran grupos, por así decirlo, si uno los quiere relacionar ahorita en el caso de Colombia con grupos guerrilleros. Acá vemos una imagen de lo que serían, digamos, militantes de los Vietcong. Habían algunos de ellos con figura militar, habían mujeres, habían civiles que habían empuñado las armas, y con el apoyo pues de la Unión Soviética y de la misma China, pues terminan armándose y enfrentando a Estados Unidos. Entonces grupos comunistas en Vietnam del Sur que enfrentan a Estados Unidos, los famosos Vietcong. Otro elemento clave que, digamos, termina marcando muchísimo esa intervención de Estados Unidos y esa derrota de Estados Unidos es lo que pasó con digamos, uno de estos barcos, el famoso destructor USS Maddox, que es atacado por las patrullas del ejército de Vietnam del Norte y que es hundido allí sobre el mar. Es quizás uno de los elementos importantes. Entre las principales batallas o enfrentamientos que se dieron en la guerra de Vietnam está la batalla del Valle de Dran en 1965, la batalla de Hue en 1968, la batalla de la colina de la hamburguesa, que era la que les comentaba, en 1969, la caída de Saigón en 1975. ¿Por qué se caracterizó esta guerra o qué tuvo de importante o de significativo en esta guerra? Primero, pues el hecho de que lo que les decía, una guerra bastante televisada, una guerra que utilizó muchísimos helicópteros, se caracterizó por ser una guerra, aunque fue por tierra, se dice que el territorio de Vietnam es muy parecido en cuanto a su geografía a un territorio como el de Colombia, y pues termina, digamos, sobre todo el uso de los helicópteros es muy común durante la guerra de Vietnam. Además, durante esta guerra se utilizaron muchísimas armas químicas. Hay varios documentales que dan cuenta del uso de gas mostaza por el lado de Estados Unidos, que termina lanzándoles pues, a la población civil, que es la que termina pagando los platos rotos. Y ese gas, pues, además de causar la muerte en su momento de muchas personas, dejó muchas secuelas que la población civil tuvo que, digamos, hasta en la actualidad muchísimos descendientes de militares o de pobladores que se vieron afectados por este tipo de gases tienen las secuelas. Hay un documental que también siempre lo muestro cuando hablo del tema, que muestra cómo y es bastante fuerte porque muestra cómo la gente en nuestra época actualmente, hace algunos años, jóvenes, niños, hijos y nietos de las personas que participaban en la guerra, que sufrieron esta lluvia de gases,
nacieron con su cuerpo con deformaciones, nacieron con diferentes afectaciones mentales, sobre todo la malformación en los cuerpos es una constante en esa población que es, digamos, que es heredera pues de las personas que participaban en la guerra de Vietnam. Entonces vemos, y todos esos gases fueron lanzados principalmente por Estados Unidos. Hay unos relatos también de militares estadounidenses que tiempo después de la guerra de Vietnam, pues se arrepienten muchísimo de lo que tuvieron que hacer, sobre todo con el tema de las armas químicas, porque si era ver cómo este tipo de armas muy letales, pues terminaban afectando a población civil que era inocente. Esta guerra también se caracterizó por la férrea protesta que hubo detrás de ella. O sea, fue una guerra que en Estados Unidos se criticó muchísimo y para la época que ya es 1960, década del 60 y del 70, se venían generando una serie de movimientos en Estados Unidos, principalmente encabezados por jóvenes que estaban en contra de la guerra de Vietnam. Eran los famosos movimientos contracultura. Entonces viene ahí el movimiento hippie, todo esto que tiene que ver con amor y paz, y eran jóvenes que se negaban a ir a la guerra, o sea, jóvenes que ya a partir de su conciencia social y política decían que no tenían que ir a disputar una guerra que no les pertenecía y a un territorio que no era territorio estadounidense. Hubo muchísima oposición frente al tema, bastante movilización, principalmente de estos movimientos contra la cultura de jóvenes, porque igual que pasó con la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam fueron jóvenes principalmente las víctimas, jóvenes que por el hecho de que en un país tuviesen que prestar su servicio militar obligatorio eran llevados allá, jóvenes de 18, 20, 21 años, que iban a una guerra sin saber ni siquiera, pues obviamente pasaban por un entrenamiento, pero entrenamientos bastante fuertes. Por ejemplo, en la película de La Chaqueta Metálica, muestran cómo uno de esos soldados, de esos jóvenes militares, termina suicidándose a raíz de pues toda la carga que significa el entrenamiento de los militares que fueron a esta guerra de Vietnam. Entonces eran jóvenes que se oponían a la guerra, jóvenes que crearon muchísimas movilizaciones en Estados Unidos en contra de la guerra y que eso también significó un peso bastante grande para Estados Unidos y que de cierta manera contribuyó a que Estados Unidos se retirara de la guerra. Se dio el famoso movimiento del Flower Power, que era un movimiento de jóvenes que se encargaron pues de colocar flores y demás a las armas, no querían pues usarlas ni que estas armas se destinaran para asesinar a otras personas. Es algo muy parecido a lo que se critica muchísimo en esta época de las famosas abrazatones que hacen muchos jóvenes. Hay algunos que están de acuerdo, hay otros que no, pero pues bastante significativo el hecho de que los jóvenes prevalecieran sobre todo el tema de la paz y de pues, mantenerla, pues garantizar su paz en contra pues, de la guerra. Y finalmente, ¿cómo finaliza esta guerra? Estados Unidos se termina retirando de la guerra. Enfrentar al ejército de Vietnam del Norte o a los Vietcong no era fácil, primero porque el territorio no lo permitía, era un territorio bastante montañoso, que digamos la ventaja que tenían los Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte era que conocían el territorio y sabían, digamos, por dónde transitar y por dónde no. ¿Qué pasa, digamos, en cualquier guerra? Esa es la ventaja que tienen aquellos actores que están en el territorio, que lo conocen frente a actores externos que vienen a disputar una guerra en un territorio. Entonces, en este caso, Estados Unidos pues se termina retirando de la guerra. A diferencia de Corea del Norte y de Corea del Sur, en el caso de Vietnam, cuando Estados Unidos se retira, Vietnam del Norte, que era el territorio con tendencia socialista y comunista, logra unificar toda Vietnam. En la actualidad, Vietnam es uno de los pocos países socialistas que quedan en la actualidad al lado de Cuba y pues, aunque también sumido en la pobreza pues, digamos, por el modelo económico que manejan, pero digamos, se unificó todo el país como un país socialista y comunista. Finalmente, pues Estados Unidos se retira, Vietnam cuenta con el apoyo de China y de la Unión Soviética en los años posteriores, pero cuando se acaba la Unión Soviética, pues todos estos países que eran respaldados por la Unión Soviética también pues entran en una crisis y actualmente pues
básicamente sobreviven con unos modelos económicos y políticos que ya están bastante pues, atrasados. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Tenía unas preguntas, pero no sé, no quedaron guardadas en las diapositivas para hacerlas. Sin embargo, se las voy a hacer rápidamente así mencionadas para que ustedes, el que tenga la respuesta, me la responda. Primera pregunta, ¿cómo se llamó se llamaban los grupos armados que estaban en Vietnam del Norte y que enfrentaron a Estados Unidos? Si alguien lo quiere comentar en el chat. El Vietcong, muy bien, Juan Esteban Martín. El famoso Vietcong eran esos militares, bueno, esos grupos armados que enfrentaron a Estados Unidos. Segunda pregunta, ¿cuál de las dos territorios de Vietnam era el que tenía tendencia socialista comunista? ¿El norte, el sur, el oriente o el occidente? Que tenía tendencia, exactamente, el norte, al igual que en el caso de Corea, era el que tenía tendencia comunista socialista. Y por tanto, el sur era el que tenía la tendencia capitalista o afín a Estados Unidos. ¿Cuál de los dos, norte o sur, termina imponiéndose o ganando la guerra? El norte, muy bien. Listo, muchachos. Esas eran como las preguntas que les tenía. Pues espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Que miren, que yo sé que tienen mucho trabajo, pero de esto hay muchísimos documentales de la guerra de Vietnam, hay películas, y que las puedan aprovechar y las puedan ver en sus ratos libres. ¿Listo, muchachos?